¿Qué es la identidad latinoamericana? Es el conjunto de procesos históricos que se conforma en base a la sumatoria de identidades propias de cada individuo, que comparten algo en común. Es una reconstrucción de hechos que provienen tanto de la época prehispánica como de la contemporánea. Las identidades se van conformando, fusionando y reformulando a lo largo del tiempo. Así como dice Octavio Paz, la oposición entre lo pasado y el presente literalmente se evapora, porque el tiempo transcurre, haciendo que las distinciones entre los diversos tiempos se vuelvan instantáneas, imperceptibles e insignificantes. ¿Cómo se construye la arquitectura latinoamericana? Si nos remontamos a nuestro pasado, encontraremos templos, pirámides y ciudades que fueron construidas por civilizaciones prehispánicas. Estas fueron quienes constituyeron las bases de nuestra identidad latinoamericana. Estos pueblos tenían una concepción de la arquitectura y el espacio que se vio agresivamente modificada por la llegada de los españoles, quienes impusieron sus ideas y conceptos. Esto derivó en una arquitectura variada, llena de matices y culturas. Con el paso del tiempo, esta arquitectura variada continuó modificándose debido al proceso de modernización influenciado por los movimientos europeos y norteamericanos. Así, la imagen de Latinoamérica adquirió mayor relevancia en el contexto mundial. La mezcla de transformaciones arquitectónicas que se desarrollaron a lo largo del tiempo con las lenguas, creencias y costumbres son las que, en definitiva, conforman nuestra identidad latinoamericana al día de hoy. ¿Qué caracteriza a la arquitectura latinoamericana? La arquitectura latinoamericana se identifica por ser un mestizaje, donde la mayoría de las piezas arquitectónicas no son puras. Esto se traduce en una dualidad entre una apariencia de modernidad y la presencia de un marco tradicional más conservador. La arquitectura latinoamericana se diferencia del resto del mundo gracias a su capacidad de absorber y combinar las influencias culturales que adoptaron a lo largo del tiempo. Este proceso de adopción y adaptación ha resultado en elementos propios que conforman la arquitectura latinoamericana. Hemos encontrado algunas características relevantes como la precisión y la rigurosidad en el trabajo, materialidad autóctona, los sentidos de pertenencia e interpretaciones históricas, la preponderancia de la economía de los medios y su funcionalidad, y el reflejo político y económico del contexto social. ¿Quién fue Paulo Mendes da Rocha? Fue un arquitecto y urbanista nacido en Brasil en el año 1928. Toda su vida transcurre en su país, su nacimiento, sus estudios, sus obras arquitectónicas y urbanísticas. A lo largo de su carrera, tuvo una clara intención de apostar a la creciente Latinoamérica, nutriéndola con sus avances. Basa sus pensamientos en la Escuela Paulista, que postula una arquitectura marcada por el énfasis en la técnica constructiva, el uso del hormigón visto y la valoración de la estructura. Este movimiento se nutre de arquitectos como Vilanova Artigas, Oscar Niemeyer, Lina Bobardi, entre otros. Identificamos 4 aspectos en la arquitectura de Paulo Mendes da Rocha para analizarla en relación a la identidad latinoamericana. Tradición. Sus obras son la herencia de la praxis moderna brasileña que se preocupa por la configuración del espacio público. Esto permite ver su trabajo como una consecuencia del crecimiento urbano, entendiendo la arquitectura como un objeto, entorno y territorio. Partiendo siempre de un riguroso análisis del lugar y el contexto particular, reflejando la personalidad del autor que se reconoce poderosamente a través de ellas. Sus edificios parecen ser las únicas soluciones posibles para cada uno de los contextos analizados. Así, él mismo dice que la arquitectura debe lograr la integración entre la humanidad y el edificio. Técnica. En sus obras vimos reflejada la reducción de elementos y la simbolización de arquetipos que se encuentra en la sintaxis de la utilización del hormigón armado. Su obra es indiferente a las modas y a las manías que la arquitectura ha adoptado a través de los años y fundamenta las bases de su estilo sencillo y su interés por el uso innovador del hormigón y el acero. Asimismo, él dice que la premisa es establecer, con materias primas, relaciones conmovedoras. La materia produce la calidad tangible de los artefactos, promueve la realización de una intención de la forma y es definidora de un carácter específico del formar. Patrimonio. Refleja el modo de intervención en el patrimonio con una estética simple y pura, utilizando estrategias que permiten suprimir lo innecesario, resaltando lo importante.
ha sabido reinterpretar y transformar el legado de la modernidad a través de sus obras, logrando desplazar el interés sobre el proyecto y poniendo foco en el contexto, por lo que construye el patrimonio desde una actitud respetuosa de contraste simbólico y tecnológico. En este sentido, el arquitecto Marcello Grisetti lo describe como una conceptualización del patrimonio, que es un recorte de lo que, en forma más amplia, denominamos cultura, que se concibe como una construcción social colectiva de significados. A su vez, se entiende que las ciudades son un patrimonio del pasado a transformar en el futuro. Su quehacer proyectual. Su metodología se caracteriza por su capacidad analítica y sintética, que permite la disección del problema planteado para la creación de nuevos lugares para el hombre. La arquitectura es una forma singular de conocimiento, también es memoria y narración. Méndez de Rocha solía decir: "No creo mucho en eso del arquitecto de hoy y en el arquitecto del pasado, ni en el hombre de hoy y el hombre del pasado. Estamos siempre buscando nuestra condición humana, si no, no habría historia, y la historia no tendría valor como experiencia. Ni habría tampoco lo que llamamos conocimiento, esa conciencia sobre el estado en el que estamos en el universo". ¿En qué obra vemos reflejado todo lo analizado? Elegimos el Museo Brasileño de Escultura, que se encuentra en una zona suburbana de San Pablo, Brasil. El proyecto tiene su origen en las aspiraciones de un grupo empresarial de construir un centro comercial en la parcela. Ante la oposición de los residentes de la zona y asociaciones culturales, el ayuntamiento cede el terreno a condición de que se edifique una obra de carácter cultural para la comunidad. Finalmente se decide la construcción de un museo dedicado a la escultura y a la ecología. Se convoca un concurso cerrado en el que se invita a participar a varios estudios de arquitectura de la ciudad. Paulo Méndez de Rocha es el ganador del concurso, con un proyecto innovador que respeta las premisas solicitadas. La propuesta fue precisamente un no edificio, sí un espacio urbano. Para ello, propuso liberar totalmente el terreno y crear una plaza pública, apta para un museo de escultura al aire libre, como complemento del museo cerrado que se encuentra completamente enterrado bajo la plaza. Una serie de plataformas permiten crear recintos y recorridos diferentes, además de guiar de forma sutil al visitante hacia la entrada del museo. Un gran volumen de hormigón se levanta como elemento significativo del conjunto. Además, se incorporan materias primas autóctonas como maderas tropicales y piedras exóticas, así como materiales tradicionales tales como cerámicas o murales. Este edificio, considerado como vehículo de identidad cultural y cohesión social, buscó ampliar su foco más allá del poder de atracción de la obra. En tanto a la obra del autor, la arquitecta María Isabel Villac dice: "La arquitectura del MUBE articula dos planos integrados y superpuestos. El primero representa el procedimiento técnico, abierto al territorio del conocimiento. El segundo reside en la imaginación, moldeando las transformaciones de la naturaleza, dirigida hacia la construcción del hábitat que se expande como compromiso histórico". ¿Cómo imaginamos la definición de identidad latinoamericana en un futuro? Como hablamos anteriormente, nosotros entendemos la identidad latinoamericana como una construcción continua y no como algo estanco. Entonces creemos que, por más que está desde hace mucho tiempo y va a seguir por mucho más, su definición y la forma de concebirla se fue modificando y va a seguir siendo modificada por siempre. Como reflejo del proceso histórico que vivió Latinoamérica, buscamos un arquitecto que comparta y aporte a esta identidad y que cuya ideología y fundamentos respeten lo que para nosotros es hoy en día la identidad latinoamericana y que, a su vez, construya para la identidad latinoamericana del futuro. Por eso elegimos a Paulo Méndez de Rocha, que representa esta identidad en sus obras, y elegimos el MUBE por su cara cultural y sentido de pertenencia latinoamericano. Paulo Méndez de Rocha entiende la identidad como un proceso y no como algo pasado, y reconoce a estos arquitectos pasados que marcaron la historia. Busca siempre reformular y reinterpretar esa identidad todo el tiempo. Creemos que su objetivo es dar su legado para que los arquitectos futuros puedan reconocerlo en este proceso arquitectónico de la identidad latinoamericana. Méndez de Rocha define la arquitectura como una indagación siempre. Indagación por la identificación del valor del contenido del futuro, para poder ver el futuro tomando forma en los espacios de la ciudad, con las características que se perfilan en el tiempo, tejiendo la historia como un proyecto en constante estado de revelación, y también para acoger el futuro, realizando un conjunto de formas, edificios, hacia un escenario real, capaz de mejorar la existencia, que habla del conocimiento sobre la propia existencia como manifestación social de la cultura humana.